Muy bien, amados hermanos, pues estamos el día de hoy dándole continuidad a este tema de apologética, ahora con un tema muy importante, muy básico, que tenemos que tratar de ver, tener el entendimiento, el discernimiento para comprender realmente este tema, porque a muchos los aleja de la fe, la ausencia de un milagro que esperan en su vida o lo llevan hacia iglesias equivocadas, supuestos milagros que no son exactamente de Cristo. Así es de que vamos a tratar de ver este tema. Es muy importante desde mi punto de vista tratar de estar atentos, de pedirle a Dios que nos ayude a tener el discernimiento en este tema. Y pues antes de iniciar, vamos a ver algunos textos base. En este caso son varios que nos van a dar un poquito de luz al respecto de este tema, del tema de los milagros, y dice Mateo 12:39. Él respondió y le dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. También vemos en Juan 20:29, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. También Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. En Hebreos 11:1 vemos, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. También vemos finalmente en Deuteronomio 29:3-4 que dice, los grandes milagros que tus ojos han visto, esas señales y grandes maravillas, pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Entonces, bueno, pues aquí vemos muchos textos que nos ayudan a entender en qué consisten los milagros. Vivimos en una época en donde pues se exalta lo visible, ¿no? El día de hoy el mundo material reina y vemos que lo inmediato, sobre todo lo asombroso, se busca, ¿verdad? El espectáculo busca hacer cosas asombrosas, la música, las luces, el sonido, lo emocional, ¿verdad? Todo eso nos despierta, nos gusta, nos agrada como hombres de este tiempo. Y pues muchos hombres buscan que se hagan milagros espectaculares como una condición para creer, ¿no? Vivimos en un mundo en donde si yo no lo veo, no lo creo. Entonces esa actitud también era común en los tiempos de Jesucristo, en los tiempos de la formación de las Escrituras. Por ejemplo, recordemos cómo el pueblo de Israel vio el mar rojo abrirse. Amén. También vio caer el maná del cielo. Muchos también, bien vemos cómo a partir de esto ni siquiera se acercaron a creer, ¿no? Se les olvidó y se alejaron. Fueron un pueblo rebelde, pese a que vieron grandes maravillas, grandes prodigios, no fue suficiente antes de Jesucristo, pero ya en Jesucristo, en los tiempos de Jesucristo, también fueron testigos de muchas sanidades, ¿verdad? De muchas también multiplicaciones de pan, de alimentos, resurrecciones, y sin embargo, cuando llega el momento de la cruz, ¿qué pasa? Le dan la espalda a Cristo. Entonces, ¿de qué sirven los milagros realmente, no? Son lo que mueve el corazón, lo que mueve la fe, los milagros. Entonces, ¿por qué el milagro que realmente ocurre dentro de los ojos es el que no mueve el corazón, ¿verdad? El milagro que realmente requerimos es el que mueve el corazón, nuestro corazón para movernos en fe. Así es de que quizás estamos esperando grandes prodigios, grandes fenómenos que ocurran, pero realmente el que importa es el corazón que es transformado. Yo pongo una reflexión de qué sirve hacer un milagro en una persona de salud si después va a seguir viviendo como hijo del diablo, ¿no? ¿De qué sirve que se deje una adicción
si se va a ir a otra adicción. Entonces, muchas veces pedimos un milagro que es una forma de una maravilla temporal, una maravilla que sí te quita el dolor, que te da cierto beneficio, pero si tu vida va directo al infierno, ¿de qué sirvió ese milagro temporal cuando tu vida, tu alma, está ya en el castigo eterno? Entonces, vemos que realmente la fe que agrada a Dios, pues nace de la palabra, de su palabra, no tanto de señales prodigiosas, no tanto de milagros. Por eso Jesús dice, generación perversa, demandan señales, piden señales, quieren señales, pero ninguna será dada, sino aquella, la del profeta Jonás. ¿Cuál fue la señal del profeta Jonás que da Jesucristo? Su muerte y su resurrección. Esa señal fue dada. Y bueno, esa es una gran señal. De hecho, es la más grande señal para todos nosotros, porque realmente habla de la salvación en Cristo, ¿no? Su muerte en la cruz por nuestros pecados y su resurrección habla de nuestra resurrección y nuestra salvación. ¿Creen, hermanos, que haya una señal más importante y más necesaria que nosotros debamos de buscar? Incluso Cristo decía, ¿no? Si te hace pecar tu ojo o tu mano, córtatelo, pero que no vayas completo al infierno, ¿no? Entonces, realmente vamos a estar viendo que el milagro que realmente necesitamos, el milagro urgente y que todos tenemos acceso a él, es el milagro de la salvación. Y ese está disponible para cada uno de nosotros. Así es de que hoy no es nuestra tarea estar persiguiendo propiamente señales, sino realmente proclamar la verdad de Dios en su palabra, ¿no? Que Dios sigue siendo aún así bueno, sigue siendo poderoso y que si Él quiere va a hacer estas señales, ¿no? Él está dispuesto y puede intervenir en el momento que Él quiera para hacer cosas gloriosas, pero Él realmente ya intervino, Él ya hizo en la cruz, Él ya salvó a nosotros, hizo lo que nosotros requeríamos, lo más importante, ¿no? Él ya lo hizo, Él ya se movió por nosotros, Él ya hizo el milagro de darnos acceso al Padre, de darnos la salvación. Y lo hizo también el Padre, ¿verdad? Porque envía a su Hijo para salvarnos. Y Él vence a la muerte y, bueno, nos da una vida nueva, un nuevo nacimiento a través de Él. Ese es el verdadero milagro que nosotros tenemos que agradecer con humildad, reconocer que Dios ya hizo la obra. Y ese es el milagro que realmente importa y que tenemos que valorar, ¿no? No tanto que haya alguna necesidad de salud, alguna necesidad económica, alguna necesidad laboral, porque Él nunca nos va a dejar desamparados, nunca, ¿no? Y sin embargo, la verdadera necesidad que tenemos es la de salvación. Así es de que en este mensaje vamos a ver que los milagros, según la Biblia, tienen un enfoque. Que nosotros podamos glorificar a nuestro Padre, que podamos glorificar a Dios, reconocer que Él ha sido ya bastante bueno y que ha sido inmensamente bueno con nosotros, obrando en infinidad de milagros día a día. Tan sencillo, hermano, cosas como el que hoy estemos aquí ya es un milagro, pero estamos acostumbrados a estos milagros, no estamos acostumbrados a la vida, estamos acostumbrados a aquel sustento, aquel abrigo, aquella protección y no damos gracias de estos milagros, que si los perdiésemos alguno de ellos, de inmediato vendría la tristeza, ¿no? El pesar, el dolor. Y hoy podemos ver que hay un milagro de salud. Si hoy no te duele nada de tu cuerpo, está el milagro de la salud que Dios está haciendo, ¿verdad? Pero ¿qué tal si viene una enfermedad? No, ya me enfermé. ¿No? Empezamos a alejarnos de Dios, ¿no? Entonces vamos a ver que los milagros tienen un objetivo, sí son usados por Dios con un propósito. Vamos a poder discernir un milagro verdadero de uno falso, un milagro de Cristo y uno de que no lo es, porque debemos de buscar mantener nuestra fe pues madura, agradecida y atenta, porque justamente los cristianos pueden ver la mano de Dios en todo, ¿no? Absolutamente en todo y saber que Dios está inmanente con nosotros, que Él está presente
y que está en medio de nosotros para obrar conforme a su voluntad. Entonces tenemos que estar atentos a lo que pasa y agradecer todo, ¿verdad? Agradecer todo porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. Pero bueno, vamos a comenzar primeramente definiendo qué es un milagro. Y bueno, me gustaría que me acompañaran a leer Lucas capítulo 1, versículo 37. Dice, porque nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Entonces vemos que un milagro es una intervención de Dios, una intervención soberana, en la cual suspende o sobrepasa el orden natural de las cosas, ¿no? Por las leyes naturales. Son suspendidas temporalmente esas leyes y tienen un propósito específico. ¿Cuál es ese propósito? No va a ser una violación de las leyes, un milagro no es una violación de las leyes, sino es una manifestación del poder soberano de Dios que está por encima de esas leyes, ¿no? Es como, por ejemplo, dice C.S. Lewis, que si tú metes en un cajón 4 monedas y después vuelves a abrir el cajón y depositas otras 4 monedas, las leyes de la matemática, las leyes científicas dicen que cuando tú abras el cajón vas a encontrar 8 monedas, ¿no? Pero ¿qué pasa si al abrir el cajón encuentras solamente una moneda? Algo pasó, ¿verdad? Entonces, no es que las leyes se hayan roto, sino que alguien, un agente externo, intervino, un ladrón, para quitar las monedas que faltan. Entonces, no es que las leyes no existan, sino que fueron suspendidas temporalmente por un agente externo, ¿no? Entonces, vemos ahí que así ocurren los milagros de Dios. Las leyes existen, pero viene la intervención divina para, por un momento, suspender esas leyes. Y bueno, tienen un propósito, y ese propósito no es el asombro, porque muchas veces somos llamados por lo asombroso, ¿no? Por los grandes prodigios, sino el propósito es dar gloria a Dios y en gratitud acercarnos más a nuestro Señor, ¿no? Si hay una respuesta, si hay un Dios de amor, por gratitud a su amor, por esa mano milagrosa que obra, nuestra relación con Él crece. Ese es el propósito y darle la gloria a aquel que obró, a aquel que hizo. Nos va a llevar entonces, el propósito del milagro es la glorificación de Dios. Y entonces ser un testimonio de su verdad y que sirva también para edificación del pueblo, de su pueblo, porque hay que darle un contexto y una dirección correcta a los milagros. Por ejemplo, cuando Jesucristo calma la tormenta, ¿qué es lo que hacen sus apóstoles, sus discípulos? De inmediato tuvieron temor ante él, ¿no? O sea, ¿quién es este que hasta el mar se calma, embravecido, que le tenían ya bastante miedo al mar, ¿verdad? A punto de matarlos, o sea, tenían un gran temor ante algo natural y se levanta Cristo y dice, detiene la tormenta, calma el mar, venció al otro, venció a la naturaleza. Y entonces ellos se postran y reconocen su divinidad. Ese es el propósito, que las señales justamente apuntan a Cristo, apuntan a Dios. Son señales que están apuntando directamente a llevarnos, a postrarnos, a tener un temor reverente, a tener temor de Dios, a agradecerle, ¿verdad? Y a justamente reconocer que Él es el único Dios soberano por encima de todas las cosas. Entonces, pero no todos los actos son bíblicos, ¿eh? No todos los actos milagrosos son de Cristo. No todo acto sobrenatural que vemos es de Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo de nuestras almas también tiene poderes sobrenaturales, ¿verdad?
Y bueno, tenemos que ver que esos grandes prodigios estén alineados con el carácter de Dios, que realmente nos ayuden a acercarnos, a glorificar a nuestro Padre y que nos acerquen a tener una relación con Él. Entonces, no son comunes los milagros, no significa que sea algo prescriptivo para todos, que cada vez que tú pidas por sanidad, vas a recibir sanidad. Más bien es descriptivo. Podemos ver qué ocurre si es la voluntad de Dios, viene un milagro, por ejemplo, ¿no? Y prácticamente vemos que está más allá. Vamos a ver que hay infinidad de milagros que científicos, que médicos han encontrado inexplicables, que van más allá de las ciencias. Personas que tienen tumores, que tienen cánceres, que tienen enfermedades incurables, que están bien documentados, que su fin ya es, por ejemplo, un cáncer de etapa 5, por decir algo, y de repente desaparece completamente. ¿Qué pasó? ¿Dónde está la ciencia para explicar eso? ¿Qué manera hay lógica para que de un momento a otro, de un instante a otro, desaparezca? Entonces, la ciencia no le da explicación lógica, no es algo racional, sin embargo, es algo que se ve en la realidad en muchísimos, en infinidad de estudios. Los médicos, todo médico ha sido testigo de eso, ¿verdad? Pero muchos le llaman coincidencia, no entiendo, no lo sé, pero propiamente habla de un corazón endurecido. Más que una falta de evidencia, porque la evidencia está. Nosotros como cristianos creemos en un Dios histórico, en un Dios racional. Pero ¿por qué la gente, pese a que ve lo mismo, no lo ve? Porque algunos, aunque oyen lo mismo, aunque oyen su palabra, no la creen, justamente por el corazón endurecido. Vemos que prácticamente los milagros tienen tres características, tienen tres objetivos. Número uno, mostrar el amor de Dios, ¿no? Porque esos milagros son para nuestro bien y algo que es conforme a su palabra también. También manifiesta justicia. Ahorita vamos a ver cómo esos milagros muchas veces son duros, ¿verdad? Son justos, son fuertes y sobre todo el tercer aspecto de los milagros que tienen un propósito en Dios, que están alineados a sus propósitos. No son casualidades, no son trucos, no es un truco emocional, como también vamos a ver que algunas iglesias lo hacen, sino son hechos que están señalando a Dios, que están señalando a Jesucristo, ¿no? No son cosas comunes, no son cosas que siempre ocurran, pero tampoco son imposibles, porque para Dios nada hay imposible. Amén, hermanos. Sí. Entonces vamos a estar viendo primeramente qué no es un milagro de Dios. Ya vimos la definición de milagro, pero ahora, ¿qué no son los milagros? ¿Qué no son los milagros? Hay señales prodigiosas, señales asombrosas que vamos a ver, las vamos a ver porque de esto habla la Biblia también. Sin embargo, no vienen de Dios. Muchos sucesos sobrenaturales no vienen de Dios. Dice Mateo capítulo 7, versículo 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, pues Jesús mismo advierte que había personas que usarían su nombre, nombre de Jesucristo, para hacer aparentes milagros, ¿no? Pero que ellos, estas personas no tenían una verdadera relación con Él no los conoce. Hoy vemos algunos líderes modernos, algunos pastores de iglesias eh, que usan ciertas doctrinas de la Biblia para hacer milagros. Por ejemplo, T.B. Joshua. T.B. Joshua me tocó ver muchos videos, nos tocó ver a mi esposa, a mí, muchos videos acerca de las sanidades que él hacía. Él es un pastor pentecostal de Nigeria. Y bueno, él pedía que se acercaran, tenía
muchísimos seguidores, una persona muy popular, ¿eh? Muy, muy, muy popular, no a nivel nada más africano, ¿no? Sino en todo el mundo era muy seguido el pastor T.B. Joshua. Y él decía sanar, y bueno, pedía que se presentaran evidencias médicas acerca de, vas a venir conmigo, trae tu diagnóstico médico para que veas lo que vamos a hacer. Sin embargo, su vida deja mucho que desear. No es realmente alguien, no era un hijo de la luz, ¿no? No era un buen cristiano. Por ejemplo, cuando él muere, se destapan muchísimas cosas acerca de acoso, no solamente con mujeres a lo largo de todo su ministerio, sino también con niños. Tiene una riqueza fantástica, una riqueza económica muy grande, y bueno, él realmente hace que todos lo vean a él, ¿no? Como el instrumento de Dios. Un enfoque egocéntrico, más que un enfoque humilde de un siervo de Dios, es véanme a mí, ¿no? Y realmente eso no refleja el corazón humilde de Cristo. Entonces, otras iglesias más cercanas a nosotros, como la iglesia Pare de Sufrir, también utilizan el sufrimiento de la gente, la enfermedad de la gente, como para manipularlos, para prometerles sanidad, ¿verdad? Muchos enfermos acuden a la iglesia Pare de Sufrir para buscar tanto salud física, prosperidad económica, y bueno, piden ofrendas y buscan esa dependencia emocional con la iglesia. Entonces, de esto nos hablaba Cristo, ¿no? Nos decía que iba a haber milagros falsos, ministros falsos, y no debe de sorprendernos el día de hoy porque la Biblia lo ha advertido, aquí lo estamos viendo, ¿no? Nosotros no juzgamos por los milagros, sino por el fruto en la vida de las personas, por la doctrina que se imparte en las iglesias, ¿no? Y sobre todo por la obediencia a su palabra. Yo creo que esas tres características, hermanos, tenemos que tenerlas muy, muy, muy presentes, ¿no? Por el fruto, decía el Señor, por su fruto los conoceréis, si realmente son de Dios, la doctrina que se dan. Y ahorita vamos a ver algunos textos, algunos ejemplos de lo que ellos manifiestan. Recordemos, por ejemplo, qué más dice la Biblia. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 1 a 3, dice, habrá falsos maestros entre vosotros que por avaricia harán mercadería de vosotros. Ahí nos está diciendo uno de los motivos que tienen estas personas. Dinero, ¿verdad? Mercadería, el que puedan ellos ser ricos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 9 y 10, dice, el inicuo, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, con engaño de iniquidad para los que se pierden. Entonces, fíjense, va a haber muchos milagros que van a llevar a la perdición a las personas. Y luego, ¿qué dice Primera de Juan 4:1? Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Probad los espíritus si son de Dios. Entonces, bueno, pues, por ejemplo, T.B. Joshua, él daba promesas de sanidad, promesas de prosperidad también a cambio de dinero. Él garantizaba la sanidad, garantizaba la sanidad. Fíjense qué cosa tan importante. ¿Cómo puedes garantizar, verdad? La sanidad. También hablaba de milagros financieros. Si eras pobre, si te pasabas por alguna deuda, por alguna dificultad, hablaba de milagros financieros, pero sí te pedía sembrar una semilla de fe, ¿verdad? Siembra una semilla de fe. ¿Y qué es esa semilla de fe? Ofrendas económicas. Entonces, esas semillas a veces eran altísimas. O sea, realmente, ¿qué tanto te interesa tu milagro? Que se vea en tu semilla de fe, ¿no? Y conforme des, eso mismo vas a recibir. Entonces, sí, iba manipulando a muchas personas, acudían con él enfermos terminales, gentes con muchas deudas, padres también con hijos con drogas, por ejemplo, para que entregaran lo que ellos tenían, ya saben, sueldos, joyas, autos, escrituras de casas, de propiedades, y él decía, si das poco, recibes poco.
Y entonces, pues, tergiversan las escrituras completamente, ¿no? Y entonces la persona, ¿cómo queda? Empobrecida, la gente queda decepcionada espiritualmente, se aleja, confundida, pero sí vimos los milagros, pero sí era un hombre de Dios, que tenía el poder, ¿verdad?, de Dios, y bueno, hacía esos supuestos milagros, pero realmente no eran de Dios, ¿no? Y la misma iglesia de Para de Sufrir, vemos que también los pastores presionan mucho, presionan y presionan y presionan mucho a los fieles, diciéndoles, ¿quieres salir de tu miseria? Pues venga al altar y pacte con Dios, ¿no? Venga al altar y pacte con Dios, haga un pacto con Dios, haga un sacrificio y Él no le va a fallar. Y entonces exprimen profundamente a los fieles. Presentan supuestas sanidades que ellos han preparado, personas que previamente son como actores, son feligreses que engañan, ¿verdad? Para seguir como parte de la iglesia, pues teniendo ese privilegio de recibir dineros, ofrendas. Y bueno, también hay cámaras que selectamente encuentran a las personas que tienen cierto dolor y que luego muestran que son supuestamente sanadas, ¿no? Realmente vemos que son supuestos milagros y que incluso, ¿verdad? También acuden ahí gente que están endemoniadas y hacen remisiones naturales de los espíritus y realmente son falsificaciones, ¿no? Nada más empiezan ahí a convulsionarse, tienen un demonio, empiezan a gritar, a vociferar, se acercan los pastores, los tocan y son expulsados los demonios. Entonces, pues bueno, sí, efectivamente, pues se ha podido confirmar acerca de que son pues falsos maestros, falsos líderes, falsos prodigios, que están manipulados, que están falsificados y que habría que ver si podrían resistir una verificación externa, ¿no? De que realmente todo lo que se hizo es realmente de Dios, ¿no? Y que te lleva a Dios, que te mueve a tener una relación con Dios, no con la persona, no a tener una dependencia con ese líder carismático que también se autonombran apóstoles para tener más autoridad espiritual, ¿no? Ya no es pastor, ahora es el apóstol de Cristo, ¿no? Es el mismo Dios aquí presente, ¿no? Entonces, ahora la dependencia es hacia ellos y da todo lo que tienes para que seas bendecido. Él, T.B. Joshua, pues se ve como el ungido de Dios, ¿no? Tiene un canal de bendición y le llamaban el profeta del siglo. Imagínense, ¿no? El profeta del siglo y que había que acercarse a él para ver la mano de Dios realmente directamente del profeta. ¿Y qué es lo que pedía él? Una obediencia ciega a ese líder por encima de la Biblia. Entonces también se manejan como siervos de Dios, se llaman obispos, apóstoles, el siervo mayor, ¿verdad? Etcétera. Y bueno, todo eso son autonombrados porque ¿quién lo hizo? Son autonombrados por ellos mismos que se dan ese nombre para poder ejercer pues sus funciones y llenar a la gente. Él era conocido como el profeta mundial, ¿no? Crea la sinagoga de la Iglesia de Dios. Así se llama su iglesia y tiene un canal de televisión y millones de seguidores por realmente todo lo que había hecho de milagros falsos y quién sabe qué tan de Dios venían esos milagros. Yo digo que en absoluto para nada, ¿no? Entonces vemos que hoy se busca mucho el espectáculo, hay técnicas teatrales, hay mucho de falsedad, manipulación emocional. Hemos visto canciones, alabanzas de MCC, canciones cristianas que hablan mucho de sanidad, de creer, hay gritos, bueno, vemos cómo hay mucho éxtasis en medio de los cultos, hay repeticiones, decláralo, recíbelo, tómalo, ¿verdad? Realmente hacen como una declaración que creas, que pidas para que lo puedas ver, ¿no? Y vemos ahí también supuestas imposiciones de manos
en donde al tocar la mano se cae, ¿verdad? La persona cae en trance y es liberado de sus enfermedades y de sus espíritus malignos solamente porque el ungido lo toca. Y viene pues una convulsión después del trance y ya se levanta pues muy liberado. Eso es lo que se ve mucho en los servicios de liberación de la iglesia de Pare de Sufrir. Mentiras, ¿verdad? Cosas muy espectaculares, cosas muy emocionales en medio de alabanzas de MSC. Realmente está dándose mayor peso a lo emocional que a la palabra de Dios, ¿no? Se sacan palabras de contexto en donde hay frases que repiten y repiten y repiten y que no se encuentran mucho en la Biblia. Realmente se busca una experiencia de sensaciones que realmente en un conocimiento de la palabra de Dios, ¿no? Como es. Entonces van a sustituir la centralidad de Cristo por un milagro o por un éxito. ¿Qué es lo que realmente buscas? ¿Qué es lo que realmente quiere tu corazón? ¿Qué es lo que realmente anhela tu corazón? ¿El milagro, la riqueza, la sanidad o a Cristo? Ahí está realmente el fondo. ¿Qué es lo que están ellos realmente promoviendo con todo esto? Por eso vemos que las iglesias de la prosperidad y las iglesias de la sanidad, como vemos con TV Joshua, están con millones de seguidores, ¿no? Y si crees, serás rico, sano y exitoso, ¿no? Y bueno, en el mundo, ¿quién no va a querer esas cosas? Pero ¿cuánto se habla, por ejemplo, del pecado? ¿Cuánto se habla de la cruz? ¿Cuánto se habla del arrepentimiento? ¿Cuánto se habla de estas cosas? ¿No? Realmente ahí cambia la teología, se vuelve mucho más enfocada a lo que esa iglesia quiere escuchar, a lo que el mundo quiere oír, más que a lo que Cristo quiere decir, ¿no? Entonces ahí se cambia completamente el contexto de la palabra de Dios. Vemos frases como, por ejemplo, ellos dicen, toma posesión de tu milagro, toma posesión de tu milagro como Bartimeo, ¿no? ¿Dónde dice eso en las Escrituras? No naciste para sufrir, sino para reinar. Hermanos, esas frases, ¿en qué versículo de la Biblia dice que no nacemos para sufrir, sino para reinar? Otros pastores dicen, eres junior, ¿no? Tú eres hijo de Dios, eres un príncipe, eres junior y mereces todo como hijo del rey, ¿no? Entonces tergiversan las escrituras, las tuercen para que realmente uno pues se acomode gratamente en medio de ellos y reciba salud, éxito, dinero, en fin, y seamos exitosos, ¿no? Básicamente. Entonces, no todo milagro, no todo prodigio asombroso es prueba de la presencia de Dios, como dice aquí este versículo. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y bueno, tenemos que ver el fruto del ministerio, si la persona es rica o no, ¿verdad? Si vemos un pastor rico, ahora se está sirviendo de la iglesia, más que servirle a la iglesia, se sirve de la iglesia, ¿no? Realmente esta vida de líder, ¿qué testimonio da? Como mencionaba, pues todo lo que se comenta de él, el Levi Joshua, pues realmente no es algo digno de un siervo de Dios, ¿no? La forma en cómo vive, su doctrina, qué énfasis están dando en la palabra de Dios, qué tanto están hablando del pecado, del arrepentimiento o de la prosperidad y de la sanidad. ¿Es realmente darle la gloria a Dios o darse la gloria a ellos mismos como ungidos? ¿Se someten a la palabra a lo largo de los cultos o realmente a ese nuevo evangelio de prosperidad? Entonces vamos a ver que hay maneras de ver si estos milagros son de Dios, ¿verdad? El ejemplo de ver si estas personas tienen el Espíritu de Dios o son de Dios va a producir frutos de justicia, ¿no? En ellos. Y además, ¿qué tan cercanos están a la misma palabra de Dios? Eso pues nos va a ir dando pautas para poder discernir.
Así es de que, bueno, pues tenemos que estar muy alertas porque muchos se han perdido, ¿verdad? Muchos se han alejado de la iglesia de Cristo para irse a estas iglesias en donde, pues bueno, la verdad ofrecen cosas que la carne quiere, ¿no? Que nosotros mundanamente hablando queremos éxito, salud, prosperidad. Y yo recuerdo, por ejemplo, el caso que había un cantante cristiano, Julio Melgar, él tenía cáncer, y recuerdo como una cantante se hace como un culto para orar por él, ¿no? Y otra cantante cristiana, Christine Di Clario, le toca el turno de orar y se dirige a Dios y dice, pedimos sanidad por Julio y no aceptaremos un no por respuesta. Yo cuando oí eso dije, ya se va a morir. ¿Cómo te atreves a exigirle a Dios, no? No vas a admitir un no por respuesta. Entonces, no solamente, digo, tergiversan las cosas en la música cristiana contemporánea, en donde vemos que ni siquiera ellos saben de la palabra de Dios, sino sus propias teologías. Y bueno, no todo proviene de Dios, ¿no? Ni siquiera la música cristiana contemporánea que vemos hoy, en donde se presenta con luces, con alabanzas, con mucho sensacionalismo, con mucho emocionalismo, en donde imperan las emociones, en donde imperan los sentidos más que la palabra de Dios. Eso no es más que una iglesia de Satanás. Yo creo que hay que decir las cosas por su nombre. Y lo que están haciendo es desviar a los fieles de Cristo hacia los hombres y hacia eso. Lo que buscamos en realidad es el dinero, lo que buscamos en realidad es la salud. Y por favor, estoy contigo porque tú me lo vas a dar, ¿no? Entonces, realmente ahí está en medio mucho de lo que Satanás ofrece, ¿verdad? Poder, éxito, fama, ¿verdad? Son ángeles de luz o ángeles de oscuridad. Entonces hacen prodigios pues engañosos. Por ejemplo, también en ciertas iglesias no nada más pare de sufrir, iglesias mucho más comunes, como la misma iglesia católica, vemos supuestos milagros. Por ejemplo, la Virgen de Guadalupe, ¿no? La Virgen de Guadalupe tiene una aparición, ahí está el lienzo de Juan Diego, o por ejemplo la Virgen de Fátima. Incluso vemos más recientemente, hay un chico católico, un jovencito español, se llama Carlo Acutis, que supuestamente él muere y vemos que su cuerpo pues realmente no ha sido corrompido por la muerte, sigue intacto. Y bueno, eso dicen, es que aquí está Dios, porque ese niño era un buen católico, él quería hablar de Dios y miren, murió siendo niño y su cuerpo está intacto. No ha llegado la putrefacción a su cuerpo. Entonces realmente exaltan un poco más hacia las personas, hacia las iglesias, hacia sus propias doctrinas, que a Cristo, como Cristo quiere ser entendido. Es un Dios como ellos quieren entenderlo, no como Dios quiere que lo entiendan. Y bueno, recordemos, ¿verdad? Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el hombre. Entonces, más que acercarse a Dios, fomentan mucho la devoción a figuras, ¿verdad? Ahí está la figura de la Virgen, la ponen en la Virgen en imágenes y en instituciones humanas como iglesias con doctrinas que están alejadas de la Biblia, alejadas de su palabra. Entonces tenemos que discernir que lo que se maneje no es tanto lo extraordinario, sino las escrituras, en donde realmente podamos ver el milagro obrando, no en el exterior, sino en el corazón. Decíamos que realmente el verdadero milagro es el nuevo nacimiento, que no es espectacular, ¿verdad? No se ve así que de repente veamos algo maravilloso, sino es dentro del propio corazón del pecador arrepentido, pero viene de por medio eso, ¿verdad? La verdadera doctrina del arrepentimiento. Y entonces vamos a ver que su palabra es la que está convirtiendo, que su palabra es la que es el mayor milagro, no solo de una sanidad temporal, como manejaba
¿De qué sirve que se te cure un miembro? ¿De qué sirve que se te cure un ojo o una enfermedad si te comportas como el diablo, ¿no? Si realmente tu vida mucho deja que desear, se te hizo el milagro y después ni te acuerdas del milagro y sigues viviendo como tal. ¿De qué sirve un bien temporal, ¿no? Cuando hay una verdadera conversión, pues va a producir obediencia y esa relación con Él, ¿no? Sobre todo que nos apunta a Cristo y que nos apunta a relacionarnos con Él. Así es de que no sigamos, como cristianos, no sigamos todo prodigio engañoso, sino tenemos que ver, como dice la palabra, que realmente sea el Espíritu de Dios. Tenemos que cuidar realmente en dónde depositamos nuestra fe y que no haya señales que contradicen el Evangelio. Tenemos que estar muy abiertos a ver las señales en las personas, en el mensaje que se está dando en las iglesias, para ver si realmente estas cosas son de Dios, ¿no? Para realmente si lo que se está haciendo es conforme a Dios y a su voluntad. Creo que va a ser un tema muy amplio y apenas estoy iniciando y lo vamos a continuar. Creo que en esta sesión hablamos de lo que es un milagro y de lo que no es un milagro de Dios y pues valdría la pena seguir profundizando en él porque es un tema realmente muy básico para nosotros. Como mencionaba, muchas veces esperan milagros y si no se hacen milagros, dejamos de creer, ¿verdad? Damos la espalda, como lo vimos con los mismos judíos, con el pueblo de Israel, testigo de milagros, del Mar Rojo, como se abre, por ejemplo, del maná, como cae del cielo, y después ya no creen en él, ese pueblo rebelde. O todos los que fueron testigos de Cristo, ¿verdad? Cómo vieron los milagros, cómo vieron curarse de lepra, ver a los ciegos, los muertos resucitar, y cómo el día que está él en la cruz, le dan la espalda. Crucifíquenlo, crucifíquenlo, ¿no? Entonces, ¿dónde queda? Realmente no es el milagro lo que nos va a abrir a la fe, porque pueden ocurrir milagros si nosotros decimos, fue una coincidencia, fue un accidente, no lo sé, pero no es Dios, ¿no? Y muchas veces no se necesitan milagros para entonces estar creyendo, ¿verdad? Siempre hay espacio para la fe en medio de la apologética. Y pues bueno, hermanos, es un tema muy, muy, muy amplio. No he llegado ni a la mitad y ya el tiempo se viene encima. Pues continuaremos, si Dios lo permite, en una próxima ocasión. Muy bien.